Eduardo Berizzo en las últimas semanas ha sido vinculado con la disciplina Carballona. Un Eduardo Berizzo que tiene una trayectoria amplia, siendo segundo de Bielsa, un entrenador habituado a estar en equipos de cierto nivel, de la primera división española, por ejemplo, también en la selección chilena. Y en el vídeo de hoy analizaremos su dilatada carrera, analizaremos su posible papel en un nuevo banquillo y daré mi opinión acerca de si es un entrenador que esté preparado para afrontar un reto como es el sentarse en el banquillo del Real Oviedo. Así que sin más dilación, comenzamos. Eduardo Berizzo comenzaba su carrera como entrenador ya por libre, porque antes hay que recordar que estuvo durante varios años siendo parte del staff, del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa. Y es que en esto quiero hacer hincapié, que quiero dejar claro que Berizzo ha sido un entrenador que ha bebido de la filosofía Bielsa, de Marcelo Bielsa, el que es ahora mismo entrenador de la selección uruguaya y que está a días de que comience ese mundial. Un Eduardo Berizzo que, como decía, ha mamado de ese estilo de fútbol y sus conocimientos en parte se deben a lo que ha aprendido de Bielsa o a lo que ha podido influir Bielsa en él, ¿no? Creo que es un entrenador que se ha formado con esos conocimientos de Bielsa y más allá también de lo que él ya tenía y atesoraba, ¿no? Porque ha sido futbolista y porque seguramente es un entrenador cualificado o al menos lo ha demostrado en etapas anteriores, ¿no? Pero quiero dejar esto muy claro, que es un entrenador básicamente de la escuela de Marcelo Bielsa. Vamos a ir repasando su trayectoria poco a poco, os lo pongo aquí ya en pantalla, donde empezaba en su país natal, en la liga chilena, en la primera división chilena, en el O'Higgins, o como se diga, perdón por la pronunciación. Luego, en la temporada 2010-2011 también daba el paso al Estudiantes La Plata, un equipo de la Liga de Argentina. Volvía al O'Higgins de la primera liga de la primera división chilena. Estaba varias temporadas hasta la campaña 14-15, que es cuando el Celta decide incorporarlo a sus banquillos. Cuando hablamos de Eduardo Berizzo, del Toto y del Celta, estamos hablando de una época entrañable, de una época memorable para el celtismo, una época donde Berizzo es capaz de plasmar sus ideas sobre el césped, donde el equipo brilla, donde el equipo es capaz de cristalizar ese fútbol que tanto piensa en él Eduardo Berizzo. Es un fútbol que maravilla a la Liga Española, un equipo muy ofensivo y un equipo al que le salen las cosas y de una manera tremenda. Hay que recordar que está 3 temporadas en el Celta de Vigo este entrenador argentino, 3 temporadas, repito, donde se ven grandes cosas, donde se ve a un Celta a un nivel bastante alto, además con una preparación y con una disposición sobre el césped increíble. Es capaz de llevar a las semifinales de Europa League este entrenador al Celta, es capaz de llevarlo a esas semifinales donde cae ante el Manchester United, que en ese momento, si no recuerdo mal, entrenaba Josep Mourinho. 3 temporadas de fantasía para el Celta de Vigo, donde como decía, realiza su equipo un gran fútbol, despliega un fútbol bastante bonito y bastante atractivo y es capaz de llamar la atención de diversos clubes. 3 temporadas, es decir, desde la temporada 2014-2015 hasta la temporada 2016-2017, y en la campaña 2017-2018 el equipo que se interesa por el Toto Berizzo es el Sevilla Fútbol Club. Desgraciadamente para sus intereses, Eduardo Berizzo no dura mucho en el equipo hispalense, está hasta la jornada 17 y es una decisión por parte de la dirección deportiva del Sevilla que llama mucho la atención y que enciende un poco las alarmas. Recibe muchas críticas el equipo andaluz debido a que consideraban injusta su despido, ¿no? Lo consideraban muy injusto debido a varios factores. Os pongo aquí en la clasificación de cómo estaba en ese momento cuando se marcha Eduardo Berizzo de Sevilla. El equipo estaba en quinta posición, por tanto no estamos hablando de una situación hipercrítica, con 29 puntos, a 5 puntos del Valencia, que era el equipo que marcaba esa zona de Champions, y en la jornada 17, un equipo que había encadenado 3 partidos sin ganar, y eso propició que la dirección deportiva de Sevilla tomase esa decisión tan perjudicial, ¿no?, para Eduardo Berizzo. Además, hay que decir que recibió tantas críticas, ya no solo porque la situación clasificatoria no era tan mala, sino porque Eduardo Berizzo, justamente antes de este despido, había tenido una enfermedad bastante grave, una enfermedad que la había apartado un poco de lo que era el día a día de Sevilla, y por tanto eso daba sensación de que
todavía se agravaba más esa situación y de que era normal que el equipo incluso hubiese tenido ese despiste y ese bajón, ¿no? Porque había perdido durante algunos días a su técnico. Y como decía, había tenido esa enfermedad recientemente, se hablaba de que hace unas semanas se había operado de ese cáncer de próstata y por tanto era difícil de entender la situación, más allá de que ya no solo era que a nivel clasificatorio en Liga no estás tan mal, también había clasificado a octavos de final de la Champions Eduardo Berizzo al Sevilla y el equipo también seguía vivo en Copa del Rey. Por lo tanto, toda esta mezcla había generado un poquito de críticas, bueno, bastantes críticas, tanto por parte de la prensa sevillana, un sector, y también por parte de Argentina, ya que es su país de origen. La imagen que tenía el Toto Berizzo hasta ese momento era bastante buena, al menos en lo que se refiere a Liga Española. Buena trayectoria con el Celta, en el Sevilla pasó lo que pasó, ya lo hemos comentado, y el Athletic Club a la siguiente temporada en la campaña 18-19 se lanza a por el técnico argentino. Y aquí tampoco dura mucho, más o menos lo mismo que en Sevilla, 14 jornadas. El equipo que en ese momento estaba en una situación crítica, esta sí que era crítica, en una situación de preocupación máxima en el entorno de los Leones, ya que el equipo se encontraba en la jornada, como decía, 14 en la posición, en una posición bastante preocupante. En concreto, era el 18º de la Liga Española, por lo tanto en esos puestos de descenso a 3 de la salvación. Vaya equipos que estaban, también el Villarreal, el Rayo Vallecano, equipos que ahora mismo se encuentran en épocas ilusionantes, ¿no? Equipos que están acostumbrados actualmente a jugar Europa y que en ese momento pasaban por un momento complicado. Todo esto provocó, y aquí sí que puede ser más entendible, que el Athletic Club tomase la decisión de destituir al que en ese momento era su técnico. Esa temporada el equipo acaba mucho más arriba, en octavo lugar con 53 puntos y a nada de clasificarse a competición europea. Muy poquito, pero no le acaba de dar al Athletic Club. Quiero comentar varios factores en este aspecto sobre cómo fue el rendimiento. Ya luego ahondaremos mucho más cuando diga más o menos qué me ha parecido Eduardo Berizzo como entrenador en los diferentes clubes en los que ha estado, qué es lo que le podría aportar a su futuro equipo. Pero antes de ello, lo que quiero decir del Toto Berizzo en esta fase del Athletic Club es que el Athletic Club no jugaba tan mal. Era un equipo que tenía partidos muy vistosos, pero que su juego, al contrario que lo que pasó en el Celta, no acabó de solidificarse, no acabó de consolidarse. Era un equipo que a nivel defensivo tenía sus momentos de sufrir bastante, pero que tuvo partidos que realmente eran buenos. De hecho, he visto encuentros de este Athletic Club y lo ves jugar contra el Barcelona y tiene minutos buenísimos, pero lo que pasó es fragilidad. El equipo no acababa de afianzar esas ideas y esto fue muy perjudicial, muy nocivo para el equipo vasco. Y después de ser destituido, el Toto Berizzo toma la decisión de dejar a un lado el tema de los banquillos a nivel de clubes y decide marcharse a una selección. Esta selección era una sudamericana, en concreto Paraguay. Se marcha a la selección de Paraguay en el curso 18-19 y ahí está 2 campañas en concretos hasta la 19-20, donde disputa ese clasificatorio para el Mundial con la selección paraguaya. Está un año ahí de año, por decirlo de una manera, de descanso, y en la 21-22 llega a la selección chilena y le dice: te quiero, Toto Berizzo, y quiero que seas mi entrenador para las próximas temporadas y para preparar ese próximo Mundial que estamos a las puertas de que se dispute. Con la selección chilena vamos a decir que no tiene mucho éxito el Toto Berizzo. Está hasta la temporada 23-24 y os pongo en pantalla cómo fue su rendimiento con esta selección chilena, donde es despedido también. Bueno, no es despedido, perdón, donde él decide dimite de esta selección. Tenéis aquí en pantalla cómo iba la selección chilena en el momento en el que él deja y dimite, ¿no? Y deja este puesto a un lado. El equipo se encontraba en octavo lugar en ese clasificatorio para el Mundial, con 5 puntos, empatado a puntos con el sexto, es decir, estaba ahí metido en la pomada, pero es cierto que a lo mejor había gente que consideraba que la selección chilena podía aspirar a algo más y era el propio Toto Berizzo el que tomaba la decisión de renunciar al banquillo de la selección chilena. ¿Cómo acaba este clasificatorio? Pues acaba con una selección chilena siendo colista, siendo la última de este clasificatorio, de esta ronda, siendo décimo
y sumando poquitos puntos con 11. Es decir, no vimos un cambio después del Toto Berizzo. De hecho, se puede decir que el equipo fue a menos. Y una selección chilena que respecto a esa selección chilena de 2014, de años anteriores, obviamente ha decrecido mucho y ha pegado un gran bajón. Por tanto, se acababa la aventura de Eduardo Berizzo a nivel de selecciones y llegaba un nuevo club. Este club era el Club León. Como decía, el Toto Berizzo llega en la temporada 24-25 al Club León, una temporada donde tampoco puede alardear mucho de tener un papel el Club León muy relevante en la Liga Mexicana, pero bueno, acaba en puestos medios, en concreto en la posición 11ª, siendo un equipo que llega a sumar 18 puntos, pero los problemas llegan a la siguiente temporada, donde decide dimitir y dejar el puesto como técnico del equipo mexicano perteneciente al Grupo Pachuca. En ese momento el Grupo Pachuca, el Club León, en esa Liga de Apertura de 2025 se encontraba en la misma posición en la que había acabado la temporada anterior en esa Liga de Apertura, en concreto 11º, con 12 puntos, a un punto de esos puestos de mayor privilegio, por detrás de Pumas, Chivas, Guadalajara, Pachuca, pero tampoco súper lejos, y decide dejar ese equipo. Eduardo Berizzo, como vemos aquí, presenta su renuncia y el club se lo acepta. La directiva del equipo felino calificó la decisión del entrenador argentino como un acto de nobleza pocas veces visto. Lo consideraron de esta manera recientemente. Además, Jesús Martínez, el máximo accionista del grupo, calificaba también de esta manera como un señor a Eduardo Berizzo. Algo positivo también que podemos decir de este técnico, pero a partir de ahí, una vez que se va el Toto Berizzo, llegan los problemas. El Club León acaba siendo el penúltimo, el 17º de la Liga Mexicana, sumando tan solo 13 puntos. Es decir, estamos hablando que desde su salida el Club León solo supo sumar un punto, y mira que hubo jornadas, todavía quedaban jornadas por disputar, ya que el Toto Berizzo se fue en la jornada 11 y la Liga acaba en la 17, es decir, 6 jornadas y el equipo tan solo sumó un punto. Pues una vez repasada su trayectoria con cierta profundidad, vamos a analizar cómo juegan los equipos de Eduardo Berizzo, qué creo que es lo que le puede aportar en caso de que sea elegido como técnico del Real Oviedo, qué es lo que le podría aportar al equipo Carballón y si es la decisión adecuada, la decisión que debe tomar el Grupo Pachuca, la dirección deportiva del Real Oviedo. Estamos hablando de un entrenador, como dije al inicio, con esas ideas que el propio Bielsa puede llegar a tener. Ahora quiero incidir en algunos aspectos de su fútbol. Primero, con Eduardo Berizzo, sus equipos muchas veces están acostumbrados a jugar con laterales altos, incluso a veces se intercambian con los extremos. Es un equipo que le gusta ir a presionar bien adelante, una presión muy intensa, a pares. Es un equipo que se centra mucho en esos marcajes individuales, es decir, lo que hemos visto en algunos equipos en este último año, por ejemplo, el PSG, que es un equipo que a veces te sale a pares, pues eso lo hace, o el Bayern de Múnich, pues eso lo hace los equipos muchas veces de Eduardo Berizzo, de ir al hombre, ¿no? De seguirle, de ir hasta el final a por él, ¿no? Pues eso es algo que se ha visto muchas veces con Eduardo Berizzo, el apostar también por esa línea bastante adelantada, un equipo que deja por tanto mucho espacio a sus espaldas. En el Celta estuvo 8 partidos sin conocer la victoria y salió en rueda de prensa y dijo que hasta el final con su idea de juego. Esa misma temporada acaba llegando a semis de Copa y a semis de Copa y a semis de la UEFA. Es un entrenador que apuesta, por tanto, férreamente por sus ideas, que cree que tiene ese fervor en su idea y en su fútbol. Como decía, centrales adelantados. En Paraguay es verdad que se dieron una serie de circunstancias que no ayudaron, muchas pérdidas de balón, que costaban goles, malas transiciones defensivas, malos marcajes, y cuando todo esto falla se nota muchísimo y se aprecia sobre el terreno de juego todas esas carencias. Por lo tanto, exige una preparación, un entrenamiento claro, un entrenamiento donde sus jugadores entiendan la idea y lo conciban de buena manera. Todo esto es importantísimo si queremos ver en Eduardo Berizzo una solución, porque si los futbolistas no son capaces de entender esa idea es cuando vienen los grandes problemas y cuando los equipos empiezan a tener problemas de dimensiones tremendas.
Eduardo Berizzo también apuesta por un fútbol de tener la pelota, de dominar los encuentros, de quitarle, de arrebatarle la pelota al equipo rival. Es un entrenador que le gusta ser dominador de los encuentros. Le gusta también que ese centro del campo por momentos sea dinámico, que tenga capacidad para coger las riendas del encuentro. Bueno, su medio del campo siempre tiene una importancia grande en ese dominio, en ese hacerse con la pelota y dominar a partir de ahí el encuentro. El Toto Berizzo en una entrevista definía su centro del campo de esta manera: el medio del campo es una cosa dinámica, móvil, que no tiene una posición fija. Es importante tener en cuenta esta frase porque al final nos habla de que busca esa movilidad, y eso provoca que el balón esté de un lado a otro, que eso provoca diferentes movimientos sobre el terreno de juego, y intentar encontrar ese dinamismo en el fútbol, en su fútbol, es muy importante en los equipos de Eduardo Berizzo. Pues una vez explicado más o menos cómo juegan los equipos de Eduardo Berizzo, que seguiremos hablando sobre este tema, voy a poner ciertas imágenes a lo largo de la carrera de Berizzo, equipos en los que ha estado, para entender un poquito y verlo más visual, ¿no? Así que vamos a ello. Aquí tenéis un partido del Atlético de Madrid contra el Celta, creo que eran cuartos de final de la Copa del Rey, acaba saliendo triunfador el Celta en esta eliminatoria, y vemos la presión del equipo vigués, un equipo que te va a presionar al hombre, un equipo... obviamente el Celta vistiendo de azul celeste, y cómo el Celta te va a arrimar, cómo el equipo busca irte a presionar bien alto, ¿no? Es algo que por lo que se caracterizan los equipos del técnico argentino, siempre a pares, ¿no? Siempre a pares. Hombres bien arriba, lo seguiremos viendo con más claridad. Otra vez ahora aquí en el Celta de Vigo contra el Depor, cómo cada futbolista tiene su marcaje tapando al hombre que le corresponde. De nuevo aquí vemos esta secuencia de imágenes, cómo esto provoca la pérdida del Deportivo de La Coruña y espacio para conducir y intentar encontrar esa portería del rival. Vemos como aquí el Celta de Vigo adelanta líneas, va a buscar arriba al Deportivo de La Coruña y establece su línea bien arriba. Vemos aquí otra acción donde obviamente hay esa presión a pares. Continuamos viendo esa persecución por parte de los jugadores del Celta de Vigo a los futbolistas, en este caso del Deportivo de La Coruña, cómo hay hombre con hombre y cómo el equipo busca esa presión, línea adelantada, los defensas, los dos centrales bien establecidos arriba, y esto es algo a destacar por parte de sus equipos. Vemos aquí la presión de nuevo y cómo esto va a provocar una pérdida que genera una ocasión clara, una ocasión manifiesta de gol, que no acaba en gol, pero se va por muy poquito. Creo que la acaba parando el portero del Deportivo de La Coruña. De nuevo seguimos viendo esa presión tan intensa por parte de los equipos que acaba provocando ese robo de pelota por parte del Deportivo de La Coruña, ¿no? Totalmente, o sea, es así. Esto es como juega el Celta de Vigo, otra vez, hombre a hombre, marcaje, línea de defensas bastante adelantada, dejando mucho espacio a sus espaldas. Aquí ante el Barcelona, es decir, lo que decíamos antes, que era un equipo que en el Athletic Club Berizzo fue capaz de plasmar ciertas ideas, pero le faltó consolidar esas nociones de su fútbol, le faltó consolidar todos esos fundamentos que hacían que el Athletic Club pudiese estar más arriba, ¿no? No fue capaz de dotarle de todos esos argumentos a su equipo, y eso provocó su despido y que el Athletic Club no acabase de funcionar, y finalmente pues se acabó convirtiendo en un equipo algo frágil en lo defensivo, ya que, como decía, pues todos esos argumentos futbolísticos no se acabaron de plasmar y de cristalizar sobre el terreno de juego, y vemos cómo ante el Barcelona fue a presionar arriba, fue un equipo que le intentó obstaculizar toda esa salida de balón y sin complejos, ¿no? No estaba acomplejado, vemos bien arriba al equipo intentando dificultarle esa salida de balón ante un Barcelona que obviamente tenía nombres muy interesantes. Aprovechó también que en ese partido no había piezas como Sergio Busquets, que en esa salida de balón pues realmente son importantes, ¿no? Aquí ante el Real Madrid, también ante el Madrid presionando bien adelante, con línea de defensa adelantada, sin complejos, como decía. Todavía más adelantada aquí esa línea de defensores, cada uno con su hombre. Obviamente, pues normalmente, sobre todo ese central del medio, hay uno que es más posicional, y ya los otros pues se encargan de tomar la posición en función del hombre, ¿no?, que le corresponde. Pero siempre en general del medio es un poco el que tira la línea y el que se encarga de mantener en su fútbol pues
no tanto el salirte hacia adelante, sino, oye, mantengo algo más la posición y me encargo de dirigir un poco esta línea. Ahora vamos a hablar sobre un término que he decidido calificarle como verso libre, ¿no? Por llamarle de una manera singular. Y aquí el verso libre en el Celta de Vigo era un hombre llamado Orellana, el chileno. Este jugador chileno tuvo un papel súper relevante y tuvo un papel donde realmente brilló y donde realmente fue esa centella, ese jugador capaz de generarle muchos problemas a los equipos a los que se enfrentaba este Celta de Vigo, un jugador que merodeaba por diferentes zonas del campo con un gran despliegue futbolista que se movía por donde quería, como pez en el agua, y tenía una gran capacidad para desenvolverse y un gran desparpajo, un futbolista que normalmente partía de banda derecha, pero luego él iba por donde le apetecía. Aquí le vemos en la banda contraria, por donde jugaba Nolito, conduciendo, zafándose de los rivales y generando espacios. Otra vez Orellana, en vez de estar aquí, que era a priori su posición, acababa jugando por donde quería, y eso es lo que pretendía el Toto Berizzo, tener ese jugador con esa creatividad, con esa originalidad en su fútbol y con esa capacidad para inventar y darte una serie de recursos que pudiesen darle al equipo esa fluidez y esa capacidad para desarticular el juego del rival, ¿no? Eso era Orellana, eso era, y aquí lo vemos, otra vez Orellana actuando por dentro, y como Daniel Vaz muchas veces se encargaba de lateralizar y de darte esa amplitud para que el equipo tampoco se estrechase y pudieses ampliar esas miras a la hora de buscar pases, a la hora de hacer el campo mucho más grande. Y aquí vemos cómo normalmente el sistema del Celta de Vigo, bueno, el Celta de Vigo y de los equipos de Eduardo Berizzo han sido 4-2-3-1, 4-3-3, sobre todo 4-2-3-1, pero como en el Athletic Club de Bilbao vimos alguna vez, por ejemplo, ese 4-4-2, ¿no? Aquí lo vemos claramente, ese 4-4-2, y vamos, os muestro esta imagen para que lo veáis claramente, ¿no? Continuamos y aquí vemos otra acción donde quiero destacar a Muniain. ¿Por qué Muniain? Porque hablábamos en el Celta de Vigo de que ese verso libre, de que ese futbolista creador con cierta libertad era Orellana, ¿no? Pues en el Athletic Club lo que pretendía, yo creo, Eduardo Berizzo, es que fuese Iker Muniain, ¿no? Que normalmente estamos acostumbrados a verle muchas veces por esa banda izquierda, pero que se fuese ese verso libre y que fuese ese jugador capaz de idear jugadas de mucho nivel, porque un Muniain siempre ha demostrado ser un futbolista con bastante calidad. De nuevo un Muniain en pasillos interiores, que era algo que hacía mucho Orellana, pues Muniain en el Athletic Club, aunque no logró al final, como decía antes, plasmar, cristalizar todas esas ideas el Toto Berizzo. Y en el Club León, ¿quién fue ese jugador? Pues yo creo que pudo intentar algo parecido con James Rodríguez. Con James Rodríguez, que aquí tiene el balón conduciendo con la pelota, ¿no? Errores que llevan a gol, lo he tildado así, pero bueno, os quiero mostrar algunas imágenes donde vemos qué es lo que le pasa a veces a este equipo a nivel defensivo. Aquí vemos cómo, oye, defendiendo fuera del área, y esto provoca un desmarque de este hombre en un centro de este jugador, que se despista un poco, desatención del central, no mide bien, y eso provoca el gol de la Real Sociedad, ¿no? Esa línea tan adelantada muchas veces te exige que esa concentración sea máxima, que estés súper pendiente de tu marcaje, ¿no? Y ahí muchas veces puede parecer, ¿no?, que por tanto las posibilidades de que se cometan errores son mayores, o al menos estás jugando con un mayor riesgo, y esto es así. El sistema de Eduardo Berizzo puede parecer que arriesgas mucho más, que el riesgo es mayor que en otro sistema donde estés replegado, pero al final esto es algo por lo que apuesta, ¿no? Aquí vemos de nuevo defensa bien adelantada y un hombre que tiene la pelota. ¿Qué pasa? Como dijimos antes, aquí se va a presionar bien, intensamente. Este jugador sale, se acaba zafando, no mide bien, va a salir este futbolista, y este jugador de la Real Sociedad se marcha en conducción, va a tener espacio para conducir, buscar a este hombre y marcar un gol. La Real Sociedad, aquí vemos de nuevo mucho espacio a las espaldas, y el Real Madrid, que lo entendió muy bien en este partido y que encontró el espacio, que ese balón iba dirigido hacia Cristiano Ronaldo, y encontró un 1-1. No me acuerdo si acaba en gol, pero lo vimos claramente. De nuevo aquí, mucho espacio a la espalda de los centrales del Sevilla, y de nuevo el Real Madrid aprovechando esos espacios. Aquí hay que fijarse en la figura de Achraf Hakimi, futbolista que a día de hoy está brillando en el PSG y que es capaz de recorrerse todo este espacio, estos metros, para
acabar encontrando la portería, ¿no? Como dijimos antes, marcaje al hombre, este extremo no está lo suficientemente expeditivo a la hora de ir a cerrar el espacio a ese rival, acaba encontrando el resquicio absoluto y acaba encontrando ese gol a Achraf Hakimi, el que en su día fue jugador del Real Madrid. Esto nos habla un poco de lo que puede tener este sistema, tanto como pros como contras. Aquí vemos un balón dividido donde el jugador del Club León no mide bien y, como decíamos, siempre en línea adelantada, y el rival se acaba aprovechando de esa falta de contundencia y acaba marcando un gol que empata el partido, que pone el encuentro en tablas y era un partido donde de hecho el Club León iba 2-0 en el marcador y el equipo rival, el equipo mexicano rival, le acabó empatando el encuentro y acabó con ese 2-2 concluyendo el partido, ¿no? Esto nos habla de que puedes tener momentos buenos, pero que ese nivel de exigencia defensiva muchas veces puede provocar que los partidos se te acaben escapando, ¿no? Como vimos en este partido. Y con esto cerramos un poquito lo que ha sido esta especie de pizarra, esta especie de tramo del vídeo donde analizamos con imágenes lo que son, en muchos casos, los equipos del Toto Berizzo. Vamos a repasar de la mano de Sofascore algunas estadísticas de este Celta, por ejemplo, de la temporada 15-16, un equipo que marcaba 1,3 goles por partido, es decir, un dato positivo. Marcó 4 goles de penalti, pero no quiero irme tan solo a esos datos, sino también a diferentes aspectos, ¿no? Tiros totales por partido 11,7. Estamos hablando de un equipo que tenía esa capacidad de llegar, un equipo llegador, un equipo capaz de generar esas disrupciones en las defensas de los rivales. Tiros a puerta por partido 4,1, tiros fuera por partido 5, regates completados por partido 8,7. En esa participación en el regate era muy importante figuras como Nolito, figuras como Orellana. A nivel de pases, pues posesión de balón salía a una media de 56,3. Tampoco de una manera abismal le quitaba la pelota a los rivales, pero sí que era un rival, un equipo que muchas veces le arrebataba el esférico a los equipos rivales. 10 porterías a 0, tampoco muchas, pero bueno, más o menos en 10, bueno, sí, en 10 partidos fue capaz de mantener la portería a 0. Y luego otro dato que quiero destacar, goles encajados por partido 1,6, en un equipo que, como decíamos antes, cometía esos riesgos, y esos riesgos muchas veces provocaban que el Celta acabase encajando esos goles, ¿no? Pero, oye, lo compensaba con su capacidad ofensiva y con su capacidad para desquebrejar defensas rivales, ¿no? Lo que quería hablar también era, bueno, de un 11, por ejemplo, que sacó en esos cuartos de final ante el Atlético de Madrid, con Sergio Gómez y Cabral como centrales, Hugo Mayo y Johnny en los laterales, Pablo Hernández, Daniel Vaz, Radoja, Orellana, Guidetti y Yago Aspas. Aquí nos falta, por ejemplo, Nolito, que fue un futbolista fundamental, portero Rubén Blanco. Pero bueno, para que os hagáis una idea, os recordéis que 11 muchas veces acaba Eduardo Berizzo. Luego os seguiremos hablando sobre este equipo, pero ya que estamos con las estadísticas, vamos ahora con el Club León en la temporada 24-25, donde, bueno, goles por partido 1,4, goles encajados por partido 1,4. Volvemos a ver esas dos constantes, ¿no? El tema de que era un equipo que marcaba goles por partido, pero que también encajaba intercepciones por partido 7,7, salvadas por juego 3,7, 10,7 tiros libres por partido, tiros a puerta, a ver si lo ve, tiros totales por partido 11,9. Se mantiene en estas métricas, en estos números. Creo que es algo que más o menos siempre ha estado ahí en los sistemas de Eduardo Berizzo. Vamos ahora con unas declaraciones que hizo hace no mucho Sergio Gómez, un central que en su día fue bastante importante, un fundamento en el sistema de Eduardo Berizzo, como siendo central del Celta de Vigo, un jugador que ha pasado por diversos clubes, cantera del Barcelona, también estuvo en el Sevilla, que ha hecho carrera en la Liga Española, y me parece interesante escuchar esas declaraciones que hacía para Post United. Os lo pongo. Vienes de una filosofía de rondos posiciones, ¿vale? A un club que viene de estar ahí Luis Enrique, ¿vale? Pero que firman a Eduardo Toto Berizzo. Me acuerdo que se gastan, nada más llegar, se gastan entre 400 y 500.000 euros en material de trineos, de paracaídas, de pesas, de barras olímpicas. Claro, las primeras 3 semanas no me podía mover. O sea, no me podía mover. Nos mirábamos con los compañeros en plan, ¿esto va a ser así todo el año? Claro. Llega enero y vamos segundos. Vamos segundos, sí. Claro, volábamos. O sea, hicimos una pretemporada desde el día 1. Me acuerdo que los equipos empezaban la pretemporada, yo que sé, primeras semanas, días 6, 7, 8 de julio, o incluso 10, 12. Nosotros el día 1 estábamos ya corriendo haciendo dobles sesiones. Y eso al final
te dio ese combustible para el músculo que te permitía que, o sea, arrollabas al rival, pero por físico, por físico. También me acuerdo que él venía de Chile, de ganar la liga en Chile, me acuerdo. Y claro, era una idea muy de Bielsa, porque se formó con Bielsa, fue el segundo de Bielsa. ¿Vale? Entonces era uno contra uno todo el campo. Mis laterales, me acuerdo, Hugo, Mayo y Planas, se cruzaban con sus extremos por delante mía y era en plan, ¿pero dónde está el fuera de juego? ¿Dónde está aquí un poco el orden defensivo, ¿no? Entonces fue moldeándolo mucho y conseguimos, ostras, clasificarnos para Europa League y llegar al siguiente año a la semifinal contra el United. Y eso, wow, para la Sí. ciudad ahora se normalizan esas cosas, pero para aquella época que llevaba el club en primera 3 años, era un paso importante, ¿eh? Aquí Sergi Gómez, como habéis podido comprobar, ha incidido en diversos temas. Un Toto Berizzo que exige a nivel físico bastante. Al final, ese marcaje al hombre, esa capacidad para recorrer metros y kilómetros, exige un físico importante, considerable. Venía de triunfar de la Liga Chilena, podía haber dudas, pero como decíamos antes, fue al final con sus ideas. En el Celta demostró ese brío, demostró esa capacidad para inculcar a sus futbolistas esa idea y de que el equipo acabase triunfando. El equipo, como decía Sergi Gómez, estaban como toros. Un equipo que fue capaz de atraer y de llamar la atención a muchos espectadores del fútbol, ya no solo del Celta, sino aficionados del fútbol, ¿no? Aficionado neutral, fue capaz de llamar la atención y de llegar a maravillar a muchos equipos. Hablamos de un entrenador que exige esa disciplina a sus futbolistas y que exige compromiso. Como hablábamos antes, había gente que calificaba a veces este sistema de una manera como si fuese confusa, ¿no? De confusión, de un sistema desordenado, y para nada es eso. Una vez que lo entiendes, una vez que el equipo es capaz de llevarlo a cabo, no es confuso. Puede llegar a ser muy difícil, yo diría complejo, diría alambicado, diría difícil de llevar a cabo y difícil de llevarlo a la realidad, pero para nada confuso. En todo caso, múltiples variantes, múltiples opciones para poder encontrar alternativas sobre tu fútbol y a partir de ahí hacer tu juego y acabar pues de ganar esos partidos y de hacer un buen papel en liga, en competiciones europeas, en lo que sea. Y creo que eso en el Celta de Vigo supo hacerlo Eduardo Berizzo y sus futbolistas, que obviamente también tuvieron un rendimiento espectacular. Pues yo creo que ya hemos tocado bastantes palos de lo que es Eduardo Berizzo y de lo que ha sido como entrenador. Un entrenador que ya hemos visto en este vídeo cómo aprietan ciertas cosas, cómo es un entrenador que apuesta por ese fútbol ofensivo, por ese fútbol de tener la pelota. Y ahora os voy a dar mi opinión. Bueno, antes de todo, hacer un pequeño balance. Ha sido un entrenador capaz de triunfar, por ejemplo, en el fútbol de Chile a nivel de clubes, a nivel de selección no acabó de plasmar su idea. Creo que lo hemos podido comprobar, por ejemplo, últimamente, como ha habido entrenadores que en los clubes lo han hecho muy bien, pero luego a nivel de selecciones no han sido capaces de que sus futbolistas llevasen a cabo esa idea. Muchas veces es por el tema de que exige muchísima elaboración, de que exige muchísimo entreno, y a nivel de selecciones muchas veces tienes un periodo muy corto para plasmar esas ideas. Creo que eso muchas veces también le da mérito a los entrenadores que son capaces de, a pesar de tener un juego complicado, de un juego complejo, como mencionábamos antes, son capaces de llevarlo a cabo y de que sus equipos acaben jugando, no sé si a la perfección, pero a un fútbol brillante, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, la última España de la Eurocopa, y para mí eso es muy meritorio, ¿no? Y muy loable. Pero como decíamos, no fue capaz a lo mejor de plasmarlo del todo en la selección chilena, por ejemplo. Al final Paraguay también era un equipo limitado de esas carencias. La selección chilena no era la de antaño, pero sí que una selección con mayores argumentos a nivel de individualidades. No fue capaz de llevarlo a cabo. Es cierto que se produce un pequeño declive al menos de la selección chilena una vez que se va Eduardo Berizzo. En la Liga Mexicana tiene sus momentos buenos, pero tampoco es capaz de llevarlo a lo más alto de la Liga Mexicana. Pero a nivel de España creo que en el Celta lo hace tremendamente bien. Creo que en el Sevilla no lo hace tan mal como parece. Como decíamos antes, en Liga estabas ahí metido. De hecho, el equipo luego baja a posiciones una vez que se va Eduardo Berizzo, lleva al equipo a octavos de la Champions League, y luego no le impide eso seguir, ¿no? La Champions, ya que es destituido. Pero es decir, es un entrenador que en el Sevilla no lo hace tan mal, diría que como mínimo medianamente bien, teniendo en cuenta además que había tenido todo el tema del cáncer de próstata. En el Athletic Club se ve claramente cómo su idea no funciona, a pesar de que tienes partidos buenos con cierta vistosidad. El equipo
el equipo flaquea a nivel defensivo especialmente, con esas debilidades, siendo un equipo con problemas a nivel de retaguardia, y eso acaba siendo una gran losa para él, y a partir de ahí es cierto que le ha costado asentar esa idea en un equipo, en una selección, y es el Oviedo o el equipo que sea el equipo que puede volver a llevar a lo alto, volver a darle esa confianza a un entrenador como Eduardo Berizzo, es la gran pregunta y es la gran cuestión. ¿Qué me parece para el Real Oviedo? Es cierto que puede generar dudas y lo entiendo totalmente, que lleva tiempo a lo mejor sin, como decía antes, consolidar esas ideas, sin que esas cuestiones que él tanto trata se vean claramente sobre el césped y que brillen, ¿no? Y que den resultados, por tanto, a sus equipos. Es algo que últimamente pues, le falta a los equipos de Eduardo Berizzo o a sus selecciones, y es algo que puede hacer o que genera dudas en el oviedista de turno, o para el equipo que esté sonando, ¿no? Hay que decir que Jesús Martínez también lo ha tanteado como posible director deportivo, o algo así ha dicho el empresario mexicano. A mí, sinceramente, no me parece mala opción Eduardo Berizzo. Eso sí, va a exigir compromiso por parte de los futbolistas, que eso es algo que deben dar los jugadores del Real Oviedo, y más después de una temporada como esta. Creo que jugadores para ello puede llegar a haber, para que se vea ese fútbol sobre el terreno de juego, puede llegar a ver esos futbolistas, aunque todavía hay que realizar muchos refuerzos. Me gustaría ver a Eduardo Berizzo en el Oviedo. Pues no me parece mala opción. A mí, sinceramente, es una opción que me atrae, pero es verdad que Eduardo Berizzo puede tener más novias y equipos que a día de hoy estén en categorías superiores a la que se encuentra el Real Oviedo. Veremos, pero puede ser también una oportunidad muy interesante para Eduardo Berizzo de volver a ese fútbol de élite y de volver a un equipo de primera división. ¿Por qué no ser el Oviedo, perdón, el equipo que le catapulte al fútbol de élite o al fútbol ya de máximo nivel, como sería esa primera división? Por tanto, la opción de Eduardo Berizzo para nada me parece mala, para nada me desagrada. De hecho, creo que la tendría muy en cuenta, pero aquí el problema es las pretensiones de Eduardo Berizzo y lo que pretende hacer en los próximos tiempos el técnico argentino. Con esto creo que he dejado claramente mi opinión acerca de este técnico argentino de 56 años, si no estoy equivocado, un entrenador que aquí lo hemos repasado de manera rápida, pero también de manera profunda, y creo que os habéis enterado más o menos de mi opinión y de lo que pienso acerca de este entrenador. Os agradece un fuerte like. Si queréis más contenido como este acerca de otros entrenadores que suenan para el Real Oviedo, pronto tendréis otro vídeo parecido a este, pero con otro técnico que está sonando para el Real Oviedo. Así que, bueno, con esto dejamos el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima y se agradece fuerte like, que os suscribáis, que compartáis el vídeo y que deis a la campanita. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.